Cepeda es un guerrillero. ¿Cuáles pueden ser las maneras de hacer fracking sostenible? La reducción del Estado en una cuarta parte. El presidente es un ególatra, es un megalomaníaco. Hola a todos, bienvenidos. Como lo dije en el video pasado, quería hacer un segundo video hablando un poco más sobre el apoyo a la candidatura de la segunda vuelta y también hablando un poco acerca de cómo se han desenvuelto estos últimos días en temas de campañas. Pero lastimosamente creo que ambas campañas y el país en sí mismo se dedicó a polarizarse un poco más y a generar campañas de desinformación. Es por eso que lo primero que quiero hacer en el video de hoy es hablar de ciertas noticias o información, unas falsas y otras medias verdades que están circulando por las redes tanto de una como de otra campaña y que vale la pena que nosotros como colombianos por lo menos entendamos. He sacado 8 puntos, luego hablaré rápidamente de mi opinión sobre el gobierno actual y por último sobre mi decisión de voto en la segunda vuelta. El primero, quizá el más grande, Cepeda es un guerrillero. De eso se ha dicho demasiado, pero hay que dejar las cosas claras. El candidato Iván Cepeda no es un guerrillero, no milita dentro de un grupo subversivo, nunca lo ha hecho, ni él ni su padre. Ambos han sido parte de movimientos de izquierda con pensamientos en quizá una extrema izquierda, pero nunca se han ido a el área subversiva. Y hay que reconocer esa capacidad de plantear las ideas en un espacio democrático sin tener que pasar a las vías de hecho. Quizá esa es una de las cosas que todavía en Colombia nos hace falta reconocer, que no todo el que apoya una idea tiene que necesariamente apoyar un conflicto armado. No es un guerrillero, no hay pruebas de hecho. Lo segundo tiene que ver con el candidato Iván Cepeda firmando un decreto por el medio del cual le permite al ELN el reclutamiento de menores entre los 15 y los 18 años, cosa que no es cierta. Es una mala interpretación de una negociación que se dio durante el proceso de la paz total, en el cual el ELN firmaba un compromiso que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se pone por sentado el reclutamiento de menores hasta los 14 años es un delito de lesa humanidad que debe erradicarse por completo. Por lo tanto, como parte inicial o fundamental de la mesa de diálogo, debía quedar por escrito que el ELN se comprometía a no hacer ningún tipo de reclutamiento de menores. El tercer punto tiene que ver con el candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, quien en el gobierno de Iván Duque se desempeñó tanto como ministro de Hacienda como ministro de Comercio e Industria y Turismo. Lo primero tiene que ver con que él ha tomado el discurso de ser el autor de la ley de gratuidad en Colombia y el que le permitió a los estudiantes tener educación superior gratuita. Esto es una verdad a medias, porque si bien sí fue él quien propulsó esta idea, realmente no emergió de él, sino que emergió del movimiento estudiantil y de las marchas populares del estallido social del 2021. Fue el movimiento estudiantil quien propuso la idea y quien hizo la petición desde el año 2018, gracias a la desfinanciación que llevaba acumulándose año tras año en el sistema educativo y en cómo se venía invirtiendo en la educación superior. Aquí se deben hacer 2 notas aclaratorias sobre el señor José Manuel Restrepo. La primera, durante el gobierno de Iván Duque, no fue una sino 2 veces que se propuso gravar la canasta familiar básica, que está exenta de IVA. Fue el señor Alberto Carrasquilla quien hizo las 2 propuestas, una en el 2018 y otra en el 2021, posterior a todos los estragos económicos que dejó la pandemia del COVID-19. Cuando el ministro Alberto Carrasquilla deja el cargo y lo ocupa el señor José Manuel Restrepo, él declina esa intención de gravar la canasta familiar y lo que sí hace para tratar de generar un balance fiscal es incrementar el impuesto de renta. Y es gracias a José Manuel Restrepo que sube hasta el 35%. Esto lo han utilizado de manera malintencionada, que
que defienden la otra candidatura diciendo de que el señor José Manuel Restrepo está en contra del empresariado porque fue quien les puso una tasa más alta. Aquí debo decir que de verdad era complejo, de alguna manera tenía que resultar este dinero para tapar un hueco fiscal y pues no era negociable gravar la canasta básica. Creo que fue de hecho un acierto gravar el impuesto de renta o poner un impuesto de renta más alto para que las empresas pudieran tapar este hueco fiscal y no las personas del común. Es lo que se debe hacer en una economía. Hay otras noticias que también son importantes y es un video que está circulando del señor José Manuel Restrepo con una profesional en el campo de la biodiversidad hablando de cuáles pueden ser las maneras de hacer fracking sostenible. Y si ustedes ven el video completo como yo lo vi, la persona que da las explicaciones trata de cualquier manera minimizar unos riesgos que sí existen y que ella sí dice que pueden llegar a darse. Realmente no hay una manera totalmente sana o totalmente limpia de hacer procesos de fracking y apenas tendríamos que hacer un proceso de pilotaje. Lo que sí sabemos es que definitivamente podríamos buscar otras alternativas primero, porque la transición energética sí o sí tiene que darse, pero tenemos una biodiversidad lo suficientemente rica como para ponernos en peligro solo por una posibilidad de que pueda salir bien. Con lo cual voy a la última noticia falsa de este tema y es que los defensores de la campaña de Cepeda están en contra del fracking, pero de manera discreta apoyan la minería ilegal de los grupos delincuenciales porque no nos pronunciamos o no se pronuncian de la misma manera. Y no hay una respuesta estatal, lo cual también es falso. Si ustedes ven estas noticias que aparecen acá, podrán notar que sí ha habido una respuesta tanto en el Magdalena Turimense como en el Bajo Cauca antioqueño a esta minería ilegal que ha deforestado y acabado con ciertos biomas y ciertos ecosistemas. En todo caso, tenemos que decir que son respuestas inconclusas y que no dan de fondo una solución al problema. No podría terminar esta sección de noticias falsas o verdades a medias sin hablar de dos que para mí son fundamentales. La primera es que nos vamos a volver como determinado país y esto aplica para cualquiera de las dos campañas. Decir que Colombia está a puertas de convertirse en una nueva Cuba o en una nueva Venezuela es un discurso que ya lleva más de 12 años operando en el país y que a todas luces cae sin fundamento porque la constitucionalidad colombiana todavía es sólida, todavía hay división de poderes y la manera en la que se gobierna o se organiza el Estado en Colombia todavía no está ni tan siquiera quebrado o digamos corrupto para que pudiera llegar a darse el escenario que se dio en Venezuela o en Cuba. Tampoco sería correcto decir que estamos a puertas de volvernos como la Argentina de Milei. Colombia con un gobierno como el de las Priella quizá no pueda tan rápidamente caer como cae Argentina, porque Argentina viene con unos procesos particulares desde hace muchísimos años. Había una dolarización de facto que estaba haciendo que el problema, aunque fuese invisible para muchos, se convirtiera en una bola de nieve. Ahora lo que ha hecho es explotar. No somos países comparables. Primero, hay que decir que el presidente es un ególatra, es un megalomaníaco. No supo aprovechar la oportunidad de tener por primera vez en Colombia un gobierno de izquierdas y lo tomó como un gobierno de él. Era algo que esperábamos porque Petro es un caudillista, esperábamos que el gabinete técnico que conformó durara mucho más, fuera de más aliento y le permitiera tener balance, pero vimos que no fue así. Tener personas adentro del gobierno como Armando Benedetti, como Laura Sarabia, como el ministro de Educación Dalíder Rojas, como Juliana Guerrero, es hacer profunda incoherencia en las ínfulas de corrección y rectitud y cambio de las maneras en las que siempre se hacía la política. No podemos olvidar el caso de la unidad de riesgo. Quizá para mí lo que más daño le hizo a este gobierno es una gran voluntad con muy poca técnica y se vio en varias propuestas.
Primera, la de Mi Casa Ya. Es una gran voluntad la de transformar el sistema de subsidios a la clase media en Colombia, pero fue muy poco técnica y afectó más personas de las que benefició. Lo mismo pasó con el sistema de salud. La subida del salario mínimo al 23% fue una de las grandes pugnas que se pudo realizar de manera positiva. Lo que sucede es que cuando el salario sube y todo lo que se cotiza en base al salario sube también, pero no sube de la misma manera, sino que el salario sube el 23%, pero las demás cosas solo suben lo que subió el IPC, que fue 7%. Entonces, el balance que se había hecho con la nueva financiación del 2021, pues a la larga podría tener un desbalance. Por último, claramente, la paz total. No hay que hablar más al respecto. Después de hacer un análisis tan largo, la pregunta es entonces a quién apoyar este domingo. Y yo tengo mi decisión, no basada en el sentimentalismo, sino, como les dije en el video anterior, en las propuestas. La reducción del Estado en una cuarta parte es inviable, es populista y no va a solucionar ningún problema de fondo. Colombia ya es uno de los estados más pequeños de América Latina y muy pequeño comparado con el promedio de la OCDE. Reducirla afectaría grandemente a muchos sectores y muchos procesos que llevan años construyéndose. Además que aquí hay que hacerse una pregunta bastante importante. ¿Quién tiene el músculo financiero en Colombia para comprarlas? ¿Quién podría comprar en Colombia el IMPEC? Habría que preguntarse si realmente los grandes capitales en Colombia, que ya acumulan gran parte del PIB, podrían hacer una tarea eficiente. La propuesta del candidato de la Espriella ABC, en donde se prioriza el agua, la biodiversidad, es muy bien intencionada, pero no explica cómo podría hacerse de manera técnica, no explica de dónde saldrían los recursos. El candidato de la Espriella propone gobernar por decreto durante los 100 primeros días con más de 70 decretos. Y su base electoral se queja de la falta de constitucionalidad y de libertad de poderes en Colombia. Cuando se piensa gobernar por decreto, saltarse los procesos de ramas del poder público en un país se atenta contra la constitucionalidad que tanto se pretende defender. La eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo entiendo que para la mitad de los colombianos la JEP ha representado el chivo expiatorio. Me cuesta creer también que alguna de esas personas haya por lo menos en algún momento de su vida visto una audiencia de la JEP. Pero yo les puedo asegurar de que lo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz y los centros de memoria histórica en Colombia han sido grandes pasos en la construcción de país y de tejido social que llevamos más de 100 años deshaciendo. Esta, por más de que sea una jurisdicción que no nos da esa satisfacción de ver a criminales en las cárceles, sí nos da algo que nos debería dejar muy satisfechos, y es una verdad, un arrepentimiento, familias sintiendo que por primera vez tanto unos como otros actores del conflicto armado les piden perdón. Las propuestas del candidato Cepeda tienen cosas que a mí no me gustan, sobre todo que, de nuevo, hace demasiado por una Colombia que ha sufrido mucho, pero pareciera olvidar la otra Colombia que también existe, que es la del centro del país, la que le gusta esa visión productiva y que también es necesaria. Pero en definitiva, yo no podría estar de acuerdo con un candidato que quiere eliminar a la otra mitad, que cree que por la vía de la fuerza y del hecho podemos silenciar al que piensa diferente, que quiere hacer de la educación un negocio, que quiere volver a la educación simplemente productivista para generar trabajo sin que realmente se le dé una atención a los problemas sociales de fondo. Este 21 de junio votaré por Iván Cepeda. No espero que ustedes cambien el voto que ya tienen,
pero si aún no lo tienen, recomendaría que analicen estas ideas que les dejo aquí y tomen una decisión. Nos vemos.